Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bien, hora del cafecito, ¿eh? Deje de hacer todo lo que está haciendo, es hora de sentarse un ratito ahí frente al televisor y conozcamos lo nuestro, hablemos de lo nuestro. Hablemos de lo nuestro, para no perder las sanas costumbres. Por ahí alguien dice, no tan solo no hay que perder las sanas costumbres, sino que tampoco hay que perder el niño que llevamos dentro. Y eso es fundamental para ver el mundo todos los días con los ojos admirados con los que ve un niño. Para no olvidarnos, la gente joven va a decir de qué está hablando Teddy, para no olvidarnos cuando éramos niños, allá hace, no tanto tiempo atrás tampoco, una cuestión de coquetería. Y cogíamos un cochecito, un autito, y hacíamos bum, bum, y nos pasamos una tarde entera jugando así. Bum, bum. Y si ese cochecito era de para allá, ¿cuántos cochecitos, cuántos juguetes nos dio para allá? Y hoy hemos querido recordar a través de ese niño que llevamos dentro a para allá. Por eso hemos invitado, y él nos ha dicho que sí, él nos dijo que sí, que hemos querido invitar a Ismael Payá García, que es nieto del fundador de Payá, es decir, del... Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. No me digas que tú no hiciste Sí, por supuesto que lo hicimos, todos lo hemos hecho. Y cuando ya ganabas confianza, ya lo acelerabas más. Desde luego que sí. Naciste en un mundo de juguetes. Sí, desde pequeñito he visto todos estos juguetes, he tenido el privilegio, ¿no?, de jugar con ellos, me dejaban. Ajá. Y la verdad es que ha sido pues una infancia muy feliz y muy buena. Gracias a estos juguetitos no he parado de jugar con ellos y sigo jugando con ellos hoy en día. Tú sabes que cuando tengo la suerte de entrevistar a una persona conocida, que tiene peso dentro de la sociedad, siempre me gusta preguntarle si es consciente de la fama que tiene, del cariño que le tiene la gente. Sí. Y casi siempre me dicen, yo no me doy cuenta, lo veo por... Es más, me sorprendo todos los días porque se acerca la gente, me pide un autógrafo y qué sé yo. Y hoy te quiero hacer esa pregunta a ti. ¿Ustedes son conscientes de lo que han representado para millones y millones de niños? Los momentos felices que les han entregado a esos niños a través de los juguetes Payá, porque recién lo conversábamos fuera de cámara, Payá es como la Coca-Cola del juguete. Porque acá en Alicante se van a enojar conmigo los de las otras marcas, pero entiéndase, Coca-Cola que es conocida. Sí. ¿Son conscientes ustedes de eso? Sí, sí, nosotros sabemos perfectamente que en Alicante y en toda España se jugó mucho y muy bien con estos juguetes, y te tengo que decir que mucha gente conoce, sabe y trabajó, por ejemplo, aquí en Alicante en Payá. Entonces mucha gente tiene el conocimiento de estos juguetes, se sabe perfectamente dónde se fabricaron, mucha gente pues sabe marcas, colores, etcétera, ya detalles más singulares, pero en concreto sí que conocemos que la gente tiene mucho apego a estos juguetes porque jugaron con ellos, claro. Los tuvieron, los cuidaron, y eso es un detalle muy bonito y muy singular para esta entrevista. Yo te quiero agradecer, porque hay gracias a nuestro José Gáquez, que es nuestro director, gracias por abrir el plano, José. Me ganaste mano, me leíste el pensamiento. Fíjate, aquí en el plano abierto podemos ver la amabilidad que tú tuviste de traernos ese coche espectacular. Sí, sí. Que yo te decía, apenas lo vi, me hizo acordar a las fotos de un ídolo automovilístico de Argentina, quíntuple campeón del mundo en Fórmula 1, don Juan Manuel Fangio. He dicho, pero si es Fangio, es que lo estaba viendo. Sí, este cochecito es un Bugatti R34 de 1933 y es un modelo muy bonito, sí, que se fabricó en Payá, aquí en Ibi, y pues ya te digo, es un modelo precioso, de los más grandes que fabricaron aquí en Ibi, y es precioso, es una pasada, es un juguete. Por antonomasia fue el más conocido de Payá. Esto ya era Champions League. Sí, 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 sí. Esto es lo más potente que fabricó Payá y lo más grande, bonito. Como te digo, no se fabricaron más colores. Eso, un detallito. Fue siempre así. El original, por así decirlo, fue el color
azul cielo, que se le llama. Bien, bien. Pero claro, para llegar a este juguete, a este coche, dicen que todo camino comienza con un primer paso. Claro, claro. Y el primer paso fue... Ese. Ese fue el juguete número 1. La referencia número 1 en el catálogo de Payá fue la tartana. La tartana es el símbolo de IBI. En IBI puedes ver... Permíteme, Sí. José, si eres tan amable. Entonces, es que es una maravilla. El caballito... Todo de... Hojalata. De hojalata. Todo es de hojalata. Todo. Es que tú sabes que es tan bonito que lo tengo entre mis manos y me siento torpe. Tengo miedo de hacerle daño a la... Nada. En IBI, como decía, Y, ojo, el símbolo... y con todos los detalles. Sí. Puedes ver, por ejemplo, cómo hacen un efecto tipo madera, porque en esa época pues no había mucho coche, por supuesto. Se movía con carro, las mercancías, el agua, todo, hasta el hielo, porque en IBI hacían helado y se movía todo con las tartanas, con los carros de caballos, con las cubas, que eran otro tipo de carro, y es el símbolo de IBI. En IBI puedes ver un montón de tartanas que las tienen de decoración, hoy en día hechas ya pues no son las de verdad, pero lo tienen mucho como la simbología de que fue el juguete que marcó y a partir de aquí empezó todo. Hablamos del coche grande, Sí. del Buga, así se llama, ¿no? El Bugatti. Bueno, el Bugatti. Sí. El Bugatti, que es el Champions League, como digo yo, por este defecto mío de periodista deportivo. La tartana, que fue el número 1, el primer Exacto. paso. Pero antes de dar el primer paso, alguien alguna vez, no sé si en una mesa de café, yo soy muy de mesa de café, alguna mesa de café o en el salón de su casa o sentado en el banco de una plaza, dijo, voy a hacer una fábrica de juguetes. Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque todo empezó con cacharritos y detallitos de metal de hojalata que hacían a mano, por supuesto, nada de troqueles ni moldes, que hacían pues tacitas, platitos, todo para jugar los niños. Con esto empezaron. Todo con latita. Todo latita, hechas a mano, todo moldes para hacer pastelitos, tacitas, cucharitas, todo empezó a partir de ahí. El ingenio al servicio de la diversión, pero para poder llevar el ingenio a la realidad había que adquirir habilidades. Exacto. Y los niños, ¿qué estamos hablando? De Empezaríamos con 1897, o sea, Opa. antes de principios de siglo. ¿Me estás diciendo que 1897 es cuando nace Payá? Sí, es cuando nació Payá. Más o menos no se sabe exactamente si fue el 97 o el 98, pero se sabe perfectamente que los primeros juguetes fueron los cacharritos que te comentaba, los moldes pequeñitos, y todo esto se empezó a hacer en un tamaño reducido para niños, para que jugaran niños y niñas Bien. a estos juguetitos. Y el padre en ese nacimiento se llamó... El padre es Pascual Payá. Ese es, por así decirlo, uno de los fabricantes que empezó a hacer, pues, por así decirlo, juguetes. Porque al principio ¿Qué es tu abuelo? No, mi abuelo es Ismael, que fue su hijo. Ah, su hijo. Yo, por así decirlo, te puedo comentar simplemente que pasaron de hacer los moldecitos y cosas así a fabricar también cuchillería, porque Payá fabricó mucha cuchillería, mucho cuchillo, mucha navaja. O sea, no solo fabricaron juguetes. Sí. Al principio de todo, fabricaban el mismo número de referencias de juguetes que de cuchillos, cuchillería, cacharros. O sea que... Tú me hablas y a mí me gusta hacerme películas. De Rosa Paco, usted ya sabe. Yo tengo un director cinematográfico frustrado aquí adentro. Pero me hago películas. Entonces yo estoy ubicado en una placita de IBI, donde un caballero que ve jugar a los niños, que él también jugó y que seguramente jugó con hojalata y ya tenía la habilidad esta de hacer cosas. A mí me ponen a hacer algo con las manos y termino con las manos todo hecho un nudo, con los dedos. Soy un desastre. Pero él sí tenía la habilidad y dijo, ¿por qué no hacer esto como una fábrica de juguetes? Y ese señor se llamó Pascual Payá Lloret. Payá Lloret. Ese fue, por así decirlo, junto con su padre Nicolás, fue uno de los que más movió el tema de empezar a industrializar de alguna manera, porque estamos hablando ya de 1905, de alguna manera industrializar el tema de los juguetes.
Va. de alguna ¿Por qué manera. no hacemos de nuestra diversión de niños nuestra profesión? Exacto. Empezaron con 10 trabajadores, matriceros, y esta gente pues se dedicaba a hacer matrices para poder hacer y realizar un juguete en posterior fabricación. Pero ellos lo que querían era plasmarlo en papel, plasmarlo primero en un metal y más adelante poder hacerlo en serie. Empezó con 10 trabajadores, a los 5 o 6 años ya tenía 100 trabajadores. O sea que fue una fábrica que empezó muy fuerte, por así decirlo. Que nace en 1897. Sí. Y en 1905 el fabricante se lo vende a sus hijos, a sus 3 hijos. Y esos Ahí es 3 donde hijos, aparece. ahí es donde aparece el padre de mi abuelo, que fue, por así decirlo, el que empezó a mover todo el tema de los juguetes. Ayúdame a seguir el trencito. Ujú. Pascual Sí. arranca Ujú. Pero arranca con los cacharritos. con los cacharritos. ¿Y el testigo a quién se lo da? A sus 3 hijos que empezaron a fabricar ese tipo de juguetes. 1897 lo ubico a Pascual Sí. y en 1905 esto de Pascual pasa a sus 3 hijos. Sus 3 hijos. 3 hijos que se llamaban, no sé si te pongo un apuro. Sí, no hay problema. Nicolás, Nicolás. Raimundo Ujú. y el otro no me acuerdo ahora mismo. Pero, por así decirlo, estos 3 hermanos empezaron a fabricar los juguetes de hojalata sin cuerda ni nada. Es decir, Vale. juguetes estáticos como los que tienes ahí. Con las rueditas, porque las rueditas Todo. giran, todo bien, pero sin cuerda. Exacto. Ahí había que hacer el Exacto. bien, Exacto. que jugaba. ¿Y de los 3 hermanos, siguen los 3 juntos o se queda uno con? No, los 3 hermanos cada uno se dedica a una cosa. Es decir, uno ingeniería, otro matricería, otro ventas, diferentes... Pero unidos En en la fábrica. Puedo decir ya fábrica, ¿no? Sí. En la Ya fábrica de juguetes. se empezó a llamar la Sin Rival. La sin rival. Que esa es una fábrica que empezó muy fuerte, empezó fabricando algunos juguetes y gustaron mucho. Feria de Valencia, 1909, empezó, por así decirlo, el boom de estos juguetes. Presentaron en la Feria de Valencia dos vitrinas con juguetitos, muchas referencias, bastantes para la época. Y tuvieron una expectación y un boom que la gente empezó a querer ese tipo de juguetes. Y ellos se dieron cuenta que había necesidad de esos juguetes. Ahora se diría, había mercado. Exacto. Que sigue siendo lo mismo, pero nosotros esto que creemos que hemos descubierto la pólvora y simplemente cambiamos los nombres, Exacto. solamente. Exacto. Y deciden hacer la gran fábrica. Y Sí. siguen los 3 hermanos. Ujú. Los 3 hermanos continúan haciendo juguetes, se amplifica, por supuesto, como te comentaba antes, Sí. de los 10 trabajadores a 100 100 trabajadores. trabajadores. Y también empiezan a haber otras fábricas en IBI que se dan cuenta y empiezan, pues por así decirlo, a intentar montar ellos también sus fábricas de juguetes, como podría ser Rico. Claro. Ismael, tú me estás diciendo que allá por 1897 es cuando se planta la semillita también Exacto. de que Ibi ciudad del juguete. No, más adelante, más adelante. Más adelante. Yo diría que sobre 1917 Vale. es cuando ya empieza a moverse todo esto. De manera importante el Sí, tema. sí. Siguiendo el ejemplo de Exacto, Payá. exacto, totalmente. ¿Fue pionera Payá? Pionera, fue la primera fábrica de juguetes de esta zona por lo menos, y yo creo que de toda España, en la que empezó a hacer juguetes en cadena. Juguetes en los que se volvían a hacer el mismo juguete con otros colores, otras formas, pero el juguete ya estaba hecho, ya estaba realizado de alguna manera con moldes. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo se ha realizado un molde para la rueda, para el caballito. Estos son troqueles que prensaban Sí. la hojalata. La forma de la cabañita Yo- está yo- muy yo- bien hecho. Yo lo que admiro, te repito, me siento torpe, no lo quiero ni tocar. No hay problema. Porque me parece una reliquia, que Sí, lo es. sí. Que lo es. Yo admiro la exquisitez y todos los detalles que se tienen en cuenta. Porque el caballito es perfecto. Perfecto. Está muy bien hecho, desde luego que sí. Y unos colores muy En cualquier originales. momento relincha y todo el caballo, te digo en serio, porque Sí, es muy bonito, desde luego. es precioso. Sí. ¿Y cómo sigue? Pues, como te comentaba antes, también fabricaban cuchillos. Perdón, cuchillería. perdón. ¿Tú sabes que estaba viendo un programa de televisión el fin de semana que se llama Los Buscatesoros? Gente que va en una furgoneta y qué sé yo. Lo conozco. ¿Lo viste? Sí. Y la importancia que tienen los carteles. Sí. ¿Cuánto vale ese cartel? Sí. Pero es original. Y tú tuviste el detalle
de traernos este cartel que yo lo quiero compartir con todos, porque a ver cómo lo coloco bien. A ver, yo miro para un costado, usted sabe, doña, ahí está, para que se lo vea bien. Esto es una maravilla. Sí. Si te das cuenta, la estética del cartel es un poco, se podría decir, como es el dibujo tipo Popeye, Sí. porque es, pues por así decirlo, con los bracitos así muy finitos y tal. Y ahí puedes ver un cartel indicándonos que los juguetes y la cuchillería de Payá Hermanos Sociedad Anónima... Indícamelo, mira, de paso aprovecho para sacar lo único feo que hay del programa, que es mi cara. Entonces la tapo con el cartel. Indícame, señor director, por favor, me hace un primer plano del cartel, indícame las marcas. Sí, bueno, pues aquí podemos ver cómo tienes 4 marcas. Sí. La primera podría ser Raimundo, Artemio e Ismael Ray, que se utilizó en juguetes y en cines, por ejemplo. Esos eran los 3 hermanos. Exacto. Entonces te quedaba Artemio. Artemio. Luego podríamos ver aquí, por ejemplo, que es en forma de un tren, es la que nosotros utilizamos en nuestro negocio. Es Payá, con la forma de una P larga. Ajá. Luego aquí tienes los hermanos Payá, que es una H volcada, se le llama. Parecía que ponga I Payá, pero es hermanos Payá, lo que pasa es que la H está volcada. Bien. Y el último es el pececito. El pececito indica la cuchillería. Es un símbolo que se ponía mucho en las navajas de Payá. Bueno, el que avisa no traiciona. Tengo las más sanas intenciones de robarte este cartel. O sea. Pero esto es una maravilla, Sí. lo colocas así como, Es muy bonito. como un cuadro en una oficina. No es solo un cartel, tiene mucha simbología, tiene mucho... Y mucha historia. Y estos carteles se ponían en las cajas de los juguetes. Estos carteles no eran fotos, era pintado por un señor con mucho arte para hacer ese tipo de detalles, porque está muy bien hecho, muy bien realizado. Nos quedamos en 1917. Sí, eso fue... Con los 3 hermanos. Exacto. ¿Cómo sigue la historia? Pues empezaron a fabricar modelos pues llamativos, que se habían hecho en Alemania, que se habían hecho en Italia, que se habían hecho en muchos países, y que ellos sabían que podían, por así decirlo, realizarlos de otra manera, con otros colores, otra litografía. En concreto, por ejemplo, el Bugatti, que este es del año 33, que es un poco posterior. Pero este fue, por así decirlo, el primer coche que se hizo por Payá a escala. No es un coche alemán que se ha realizado, por ejemplo, tipo Payá, no. Este fue un duque de Murcia, tenía un coche de estos, el R33, en esa época era, pues, por así decirlo, el Ferrari o el cochazo. El cochazo de esa el cochazo. época. Y lo prestó a Payá para que lo realizaran. Payá pidió al marqués o conde que se lo dejaran para poder hacerlo. He ahí la exquisitez y el perfecto acabado, y está hecho a escala, es decir, que puede ser una escala 1:12, que 12 veces su tamaño tendríamos el coche real, por así decirlo. Y todo era, el escáner eran los ojos. Los ojos y los matriceros, que eran unos figuras y unos fenómenos que hacían, pues eso, matricería pura, y lo hacían todo a escala, lo reducían todo perfecto. Ahí no había ordenadores, nada. Papel y lápiz. Exacto. Eran como unos bolígrafos así muy largos, que eso yo lo he visto en fotos, que los matriceros los movían en unos papeles enormes, y los iban realizando y tiraban y rehacían otra vez hasta que les parecía perfecto el juguete. ¿Y cómo aprendían los matriceros? ¿Quién formaba los matriceros? Pues mira, eso es una pregunta muy importante, porque Payá, cuando empezó en sus inicios, no tenía, por así decirlo, un Ibi. El pueblo de Ibi no era un pueblo súper desarrollado, al revés. Estaba pues pasando las penurias que pasaban en España en esa época, y ellos empezaron a formar a la gente, empezaron a crear escuelas para la gente. Entonces empezaron a formar a sus futuros obreros, cosa que hizo que Ibi, como pueblo, empezara a crecer muchísimo. Hoy en día en Ibi no hay paro. Hoy en día en Ibi no hay problemas de trabajo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tuvo mucha industria anteriormente. Entonces, hoy en día son unos expertos matriceros de plástico, de metal, de todo tipo. Y eso fue gracias a Payá. Formaron al pueblo de Ibi. Pasaron, por decirte algo, no sé exactamente el dato en fecha, pero te puedo decir que de 3.000 pasaron a 30.000 personas en muy poco tiempo relativo, porque era un pueblo. Y eso fue gracias al desarrollo.
Sí, me tiene fascinado. Yo te escucho únicamente. Y quiero que venga después ya estoy en 1935 aproximadamente, Sí. cuando se hace el 33 Bugatti. empezó a fabricar el Bugatti. 33 el Bugatti. Sí, Los tres hermanos al frente. exacto. Bien. Todo adelante. ¿Y sigue? Continuaron, guerra civil por supuesto, Ajá. fabricaron pues, balas, toda la importancia que tenía en esa época, pues el que llegó a la fábrica y dijo que eso se tenía que hacer, pues balas, armamento, etcétera. Y posguerra retomaron otra vez la fábrica y ya vieron que en IBI había muchas fábricas de juguetes. Giesa, Juguetes y Estuches, Rico, Rage, o sea, había mucha fábrica de juguete. Payá tuvo también muchas filiales. Las filiales lo que hicieron fue, por así decirlo, aumentar el negocio de Payá, aumentar sus posibilidades de negocio. Pero el tronco del árbol fue para allá. Sí. Luego vinieron las ramas. Exacto. Ramas importantes. Sí, muy importantes también. Pero Payá fue el tronco. Formó, como te comentaba antes, a los trabajadores, entonces pasaron en muy poco tiempo de 10 a 100 y de 100 a 200, etcétera. Y el tema que nos mostrabas en el cartel del pescadito, ¿no? Sí, de la la cuchillería. ¿También es en 1930 y algo o no? No, anterior. Ellos empezaron, cuando empezaron a hacer los moldecitos o las tartanas y cosas así, ellos ya empezaron a hacer, por así decirlo, los cuchillos. Cuchillería, como pueden ser tenedores, cuchillos y navajas. Navajas grandes, cuchillos jamoneros, de todo. Y en esa época no había mucha fábrica de cuchillos en España. Sé que había una en Cádiz y otra en Santander, pero no había mucha variedad. Entonces ellos vieron ahí un posible negocio y empezaron a fabricar cuchillos. Bien. Y se les dio muy bien, porque funcionaba muy bien. ¿Y después de los tres hermanos, quién viene? Ya después de los tres hermanos, ya estuvieron toda la historia de Payá. Sí que es verdad que muy poca gente conoce, salvo los que trabajaron, que aquí en San Blas, en Alicante, hubo una fábrica de Payá. Que esa es la que llevó mi abuelo, Ismael Payá, rico. Y este señor se dedicó... Espera, que tengo ahí un fotograma que no encajo. Sí. ¿Dónde me decís? En el barrio de San Blas. En el el barrio de San Blas, aquí hubo una fábrica de Payá, con la Sin Rival, Payá, Ajá. y ellos se dedicaron a hacer sobre todo juguete de niña, cocinas, de todo, básculas, un poco de todo. Y también remataban o terminaban los trenes, porque yo he conocido a muchos trabajadores de esa fábrica que han pasado por mi tienda, que tenemos aquí en la calle del Teatro, y pasaba la gente y nos comentaba que estos trabajadores, pues oye, nosotros rematábamos muchos de los trenes que luego se vendían aquí, en Valencia, donde fuera. Se remataban en esta fábrica y se perfilaban por así decirlo, se les daba el último toque. Aparte de hacer los juguetes como las cocinas de hojalata y todo eso, se hacía aquí en Alicante, en San Blas. Tu abuelo manejaba Año el 48. tema en el año 48. Payá, la Sin Rival. Continúa con, por así decirlo, más de 100 o 200 referencias en catálogo. ¿Tiene algo que ver? Pregunto. Dime. Porque hace unos meses atrás estuvimos dialogando se emocionó y me emocionó. A mí esta historia me toca en el corazón. De la empresa Pequetren. Y él nos decía, dice, es que nosotros venimos de Payá. Sí, sí. Yo conozco mucho a Santos, padre, Ajá. y trabajó en la fábrica de Payá. Y te tengo que decir que ellos eran muy buenos matriceros, por eso hoy en día se dedican a lo que se dedican, hacen unos trenes fenomenales, Sí. aptos por supuesto para niños hoy en día, porque los trenes de antaño, los que fabricaba Payá, hoy en día sería impensable que un niño jugara con ese tipo de trenes, más que nada pues porque iba una conversión a 125 vatios, hoy en día ya todo funciona a 230. Tema de seguridad y todo ese tipo de cosas. Quería tocar el tema, quería preguntarte lo del Pequetren, porque habíamos hablado del tronco y de la rama, y Pequetren, Sí. lo comentaba Santos, también es una rama de ese árbol Sí. llamado Payá. Sí, totalmente. Conclusión, tu abuelo, tu abuelo, eres correcto, Barrio San Blas, Monta la fábrica en el la año Sin 48 Rival, Payá, de Payá. en Alicante. Y continúa pues hasta los años 70, que se fabricaron ya, empezó en los años 60, empezó la inyección del plástico. Eso fue una revolución. Bien. Para todo IBI, para Alicante, para toda España. Entonces ellos, sobre los años 50, compraron la primera máquina Payá IBI
compró la primera máquina inyectadora de plástico. Eso fue una revolución. Pasaron de fabricar juguetes así de hojalata a empezar a hacerlos de plástico, inyectable, etc. Ahí viene en el año 63 el tiburón Citroën Paya, el primer juguete que fue anunciado por televisión. Ajá. Salía un niño en un mapa... Ese dato es bueno, ¿no? Además lo dijiste diciendo, a ver, chaval, escucha esto. Salía un niño en una mini ciudad, Ajá. todo en blanco y negro, y el niño con un mando, con un cable, porque eran cable dirigidos, no era teledirigidos. Sí. Y el niño, pues, tiburón, Citroën, para allá, lo repetía unas 10 o 12 veces Ajá. en el anuncio, y salía el coche circulando con luces Año intermitentes. 1900... 63. Se fabrica el primer Citroën Tiburón para allá. Lo mismo pasó que con el Bugatti. Ajá. Uno de los fabricantes... ¿Hay copias de eso? ¿Tienes modelo de esos? Sí, en la tienda tenemos. En la tienda tenemos un par ahora ¿Quieres mismo. montar un pequeño museo ahí de...? Sí, lo tenemos. Oh. El pequeño museo ya está. Ya está. Sí. Un tío de mi padre, es decir, hermano de mi abuelo, se compró un tiburón Citroën Paya en azul clarito. Por eso ellos, conforme vieron ese coche, dijeron, este coche hay que hacerlo. Y lo realizaron en 2 semanas. En 15 días tenían el Citroën Tiburón Paya fabricado en escala 1:12. Eso ya fue en plástico. Sí, fue de los primeros Sí, juguetes de plástico. Y fue una revolución. Un boom. Se puede decir que... Primer juguete anunciado por televisión. Exactamente. Doña Rosa, a que no sabía esto, yo no lo sabía tampoco, me sorprendió. Me la tiró así como diciendo, toma ya es el gol, ¿viste? Así, un pase al vacío me hizo Desde luego que Ismael. sí, desde luego que Muy sí. bueno, muy bueno. Y muy fue un éxito de ventas, un Bien. bestseller totalmente. espectacular. Sí. Espectacular. Pasamos 1970, sigue la historia continúa. ¿Cómo Pues continúa? mira, ya te tengo que decir que ya a partir de los años 70 sí que es verdad que hubo algún juguete que volvió a revolucionar el mercado, como pudo ser la moto BMW de Paya. Paya fabricó una BMW en un tamaño también muy grande, un tamaño más o menos así, de plástico por supuesto. ¿También la tienes en la tienda? Sí, por supuesto, a escala. Entonces, pues también fue un éxito de ventas. Se puede decir que la Tartana, el Bugatti, el tiburón que te he comentado y un tren grande de hierro, la Santa Fe, fueron los éxitos de ventas. Es decir, que más niños compraron en cada uno en sus respectivos años. Tuvieron 4 o 5 juguetes ahí que se vendieron por toda España. Bien. Y muy bien. Bien. Lo de San Blas ya no está. Sí, años 70 ya empieza ya, por así decirlo, un poco la crisis del plástico. Es decir, que todo el mundo está fabricando en plástico, muchos fabricantes en IBI de juguetes, muchísimos, y la fábrica de San Blas de Alicante pues empieza, por así decirlo, a flaquear un poquito. Y a finales de los 70 se cerró la fábrica de San Blas. De ahí salieron pues unos 1000 trabajadores. 1000 personas que trabajaban en esa fábrica diariamente, hacían turnos de mañana y tarde, y hoy en día esa gente pasa por la tienda de vez en cuando y me dice que gracias a Paya ellos tienen su formación, su trabajo realizado, vida laboral, etc. ¿Y cuándo se monta la tienda de Nosotros Paya? montamos la tienda hace 6 años. Yo volví de Inglaterra, Ajá. de estudiar y trabajar allí. Y ¿Qué estudiaste? Yo turismo, Bien. turismo, en Cambridge. Bien. Y nada, volví de Inglaterra y mi padre quería montar una tienda. Entonces mi padre, muy listo él... ¿Tu padre qué se llama, perdón? Alfonso Paya. Alfonso. Tu Paya. abuelo es Ismael. Sí, yo cogí su... Tu padre Alfonso y tú Ismael. Sí, y también tengo un tío Ismael, Y que fuimos los 3 Ismaeles, por así decirlo. ¿Y tú tienes hermanos? Sí, 2 hermanos, somos 3 nosotros. Por orden de aparición siempre me gusta. Yo soy el pequeño. Yo soy el más pequeñito. Vale. El que más le ha gustado esto. Que no coincide mucho, pero bueno. Vale. Y bueno, mi padre y yo quisimos montar la tienda, una tienda de caballero, artículos de caballero, pero como mi padre tenía la marca de Paya, que es una marca pues que todo el mundo conoce más o menos, gente de 40, 50, 60 años en adelante, esa marca la conocen. Entonces, muy buena idea tuvo mi padre en colocar la marca como símbolo de la tienda nuestra. Y los juguetes que nosotros habíamos coleccionado durante toda nuestra vida. Mi vida y la de mi padre, porque mi padre tiene ahora mismo unos 60 años y coleccionó juguetes toda su vida. Los juguetes que se habían fabricado aquí. ¿Dónde está la tienda? En Para la- doña Rocío, Paco, yo quiero ir a ver. La tienda está en la calle del Teatro, número 16, en Alicante Centro. En la calle del Calle Teatro, del Teatro número 16. 16. Verás unos coloridos muy vistosos
que nosotros hemos querido recrear hasta los colores de las cajas con las que fabricaba Paya. Fíjate que en el cartelito que he traído, arriba hay una tarjeta con los colores con los que se fabricó. Lo vamos a mostrar. Indícame los colores. Todos estos colorcitos que veis aquí, rojo, amarillo y verde, Sí. todos esos son los colores con los que se fabricaron las cajas, muchos de los moldes de Paya. Entonces esos colores reflejan, por así decirlo, el símbolo que fue Paya. Muy vistoso, muy... Buena idea la de tu padre, porque Sí, sí, permíteme mucho ojo. que vuelva a lo de recién. Es que ustedes tenían la Coca-Cola de los juguetes Sí, en Alicante. Y Esa era la marca. Es una cosa que se había perdido, una cosa que está extinta de Alicante. Y Comunidad Valenciana, yo diría yo. Porque... Pero no en el cariño y en la memoria de la gente. No, la gente tenía mucho apego a esa marca y mucho apego a esos juguetes, porque en esa época no tenían 1, 2, 3 juguetes, tenían uno, y a lo mejor era el del primo, y a lo mejor jugaban con ese juguete. Entonces mi padre ahí estuvo muy hábil y muy astuto en volver a sacar esa marca, volver a sacar esos colores, volver a sacar ese símbolo, que fue Paya en esa época. No quisimos fabricar juguetes, ni muchísimo menos, pero sí que no se perdiera una cosa tan alicantina, tan española como fue el juguete de hojalata fabricado por Paya en Ibi, en un pueblo que era muy pequeñito, que se dedicaban al helado. Ismael, es que ustedes forman parte de permíteme que lo diga de esta manera, ¿no? De la cultura infantil. De Totalmente. Y esa cultura infantil, hoy en día ya la gente tiene, pues eso, unos 40, 60, 80 años. Y esa cultura no queríamos que se perdiera. Y mi padre me lo dejó muy claro, esta va a ser nuestra marca. Nosotros tenemos artículos de caballero, como puede ser un cinturón, por supuesto, fabricación de aquí. Es una cosa que yo quise dejar desde el principio. Yo los artículos, respecto a los juguetes que ya no, todos los artículos que traigo son fabricados en Alicante, en Saks, en Petrer, en Benidorm, cosas de aquí. Provincia de Alicante. Exacto, eso me gusta a mí. Y luego mi padre puso la marca de Paya que él tiene, él posee, y los juguetes que hemos coleccionado. Algunos se venden, otros no. Otros están solo de decoración porque no tiene venta, por así decirlo. No se vende. Pero bueno, todo es verlo. Aptos para selfie. Sí, ¿Sí? aptos para que echen para que fotos. vayan. Nosotros al principio, cuando montamos la tienda hace 6 años, no es que vendiéramos muchos juguetes, al revés, vendíamos muy poquitos. Pero aún así quisimos mantenerlo porque la gente veía los juguetes y decía, che, si es que yo he visto ese juguete, si es que yo he jugado con ese juguete, si es que mi primo tenía el de al lado y jugábamos con ellos y los cuidábamos. Tenemos un escaparate específico dedicado al juguete. Es bonito lo que acabas de decir. Lo tiraste así y me gusta que lo tires así porque quiere decir que lo tienes adentro y hasta no te das cuenta de lo que estás diciendo. Dijiste, nosotros jugábamos con ese juguete y lo cuidábamos. Claro, claro que sí, claro que sí. La gente tiene mucho apego a los juguetes con los que ellos jugaron, porque por H o por B, pues la madre los tiró cuando se hicieron mayores, o se deshicieron de ellos y pasaron a otro primo, otro familiar o amigo, y la gente dice, che, yo paso por aquí alguna vez por las mañanas y me voy a trabajar, y es que veo los juguetes y me voy a trabajar de otra manera. Y porque ¿sabes? pasaban de generación en generación. Exacto, exacto. Los padres jugaban con los hijos a estos juguetes, porque no había mucho más donde hacer. No había tablets, ni móviles, ni nada. Ni nada de eso. Había imaginación. Es muy importante y es una cosa que se ha perdido también. Tú eres la nueva generación. Yo me gusta mucho arreglarlos. Los trenes, sobre todo. Soy experto en arreglar los trenes de cuerda, trenes eléctricos, y esto no se me ha enseñado. Esto yo lo he adquirido a base de desmontar. Me gusta mucho. Metiendo mano. Metiendo mano, como se aprende. Exactamente. Y ahora te pregunto a ti, y esto más que una pregunta es, me imagino que será tu desafío personal. Sí. ¿Cómo continúa la historia? Pues mira... Porque ahora el protagonista eres tú, chaval. La historia continúa igualmente. Nosotros estamos ahí en la tienda, muy bien, muy a gusto, tenemos una clientela fija muy contenta con nosotros. Yo lo que siempre digo es que, pues eso, el artículo que sea de aquí de Alicante, tenemos muy buena calidad de artículos aquí en Alicante, de todo tipo, y tenemos también en la tienda juguetes para niños adultos, por así decirlo, ¿no? Niños que
que jugaron con esos juguetes y que hoy en día quieren volver a Eres una tenerlos. máquina de tirar frases, te diré. Lo de niños adultos me pegó en el pecho. Ese eres tú. Yo cuando vaya a ver los juguetes, te aclaro que voy a ir de pantalón corto para hacer. Más que invitado estás. Y tú vas a decir, ese niño no está niño, esas piernas no. Por unas cosas. Yo te puedo decir que los extranjeros con nuestras tiendas, con la tienda, Se vuelven locos. alucinan. No, se vuelven alucinan, locos. porque les gusta mucho, ven todo tipo de juguetes y cuando les decimos que están fabricados aquí en Alicante, en un pequeño pueblecito que se dedicó al juguete, alucinan, porque ellos, pues por ejemplo en Alemania tuvieron grandes industrias del juguete, etcétera. Pero aquí nosotros todo empezó desde un señor que empezó a doblar un poco de hojalata y dijo, ay, mira qué mono, la figurita. Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, ¿no? Y si yo me divierto, ¿por qué no se puede divertir otro? Y ahí comenzó. Exacto. También es un acto de generosidad, de amor, Totalmente. de compartir. Totalmente. Yo siempre digo que el fundador de Payá tuvo mucho ojo a la hora de formar a sus trabajadores, porque de esa manera el pueblo evolucionó, la fábrica evolucionó, las demás fábricas de juguetes, que fueron muchísimas de IBI, evolucionaron con Payá, y eso no tiene precio, lo que pasó. Y el fundador de Payá compartió tanto, Sí, compartió tanto que transformó a su ciudad, le dio a su ciudad su DNI. Totalmente. La ciudad del Totalmente, juguete. totalmente. La ciudad del Y ahora, por ejemplo, el Museo Valenciano del Juguete, que está en IBI, el Museo de la Biodiversidad, es muy bonito, tiene muchas piezas bonitas y nosotros en la tienda también tenemos muchas más piezas bonitas. Te puedo asegurar que te pases un día y le pegues un vistazo porque no me voy a pasar. Tenemos piezas desde 1917, piezas muy bonitas, una hojalata litografiada muy especial, con un encanto que hoy en día ya no se encuentra. Me voy a ir con mi hijo a ver. Me encantó. Muy bien. Tratamos de hacer magia nosotros en este programa. 1, 2, 3, magia. Si haciendo magia te pongo delante tuyo a Pascual, que vendría a ser tu tatarabuelo. Ese fue el primero. ¿Qué le dirías? Pues le diría que tuvo mucho ojo, que tuvo unas ideas muy innovadoras para la época, que fue un luchador, por así decirlo, porque me imagino que en esa época mucha gente querría dar el paso, ser un obrero, ser un trabajador, y que él tuvo mucho ojo a la hora de decir, pues lo vamos a hacer, vamos a coger las riendas del caballo y vamos a ir para adelante. Y le daría las gracias porque toda la familia se ha dedicado al juguete, toda la familia conoce al juguete y no se ha perdido lo que él fabricó hace unos 100 años, más o menos. No se ha perdido, todavía continúa. Somos nosotros, de alguna manera, todavía seguimos vendiendo sus juguetes que él mismo fabricó y le diría que lo hizo muy bien, que se puede ir muy tranquilo y que orgullosísimos de lo que creó y fabricó, que no solo fue una fábrica de juguetes, sino una fábrica de sueños, como tú has dicho al principio. Eso le diría. Tú tienes su sangre. Parte, seguro. Seguro que sí. Muy bonito, la verdad, esa pregunta que me has hecho. Encantado. Gracias por la visita. De tu parte. Así nacen las cosas grandes. Con un corazón grande, con una mente limpia, sin egoísmos, estirando la mano, compartiendo. Pascual, jugando con hojalata, no tan solo armaba juguetes, armó el futuro de un pueblo. Me decía con mucho orgullo, Ismael, en IBI no hay paro. Y eso también armó Pascual, con esa primera hojalata que un día, vaya a saber, bendito día, que decidió ponerse a jugar, a trabajar y a diseñar el futuro
de su familia y de también de sus vecinos. El mundo de la hojalata, el mundo del juguete. La sin rival. Es que cuando hay afecto, cuando hay cariño, cuando hay amor, no hay rivales. Bien puesto el nombre. Payá, un símbolo. Nosotros decíamos la Coca-Cola en el mundo del juguete, una marca que despertó ilusión, que despertó alegrías, que despertó sonrisas, que permitió que los niños de aquella época y también los de hoy, los niños adultos, como decía también Ismael, sigan haciendo el bum, bum. Sí, de eso se trata. Las cosas simples son las que quedan. Y Pascual tuvo la visión de hacer algo tan simple como jugar con una hojalata, porque sabía que eso iba a quedar para siempre. Ya lleva 100 años. En Ibi, en la ciudad del juguete, descubrieron que la vida es un juego. Por lo tanto, si usted quiere ser feliz, saque ya mismo un billete a ese mundo de los juegos, a esa ciudad de los juegos. Si usted quiere ser feliz, no lo dude, hay que irse para allá, para Ibi, para poder hacer boom, boom, boom. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.